Porque cuando aquí la diputada del PAN habla de la justicia, yo quisiera preguntarle, diputada, si se refiere a esa justicia en el sexenio de su marido, Felipe Calderón, o se refiere a la justicia de cuando se apagaron las vidas de ABC. Ahí no hubo justicia. Y tampoco hubo justicia para las y los mexicanos en sucesos tan atroces como pasta de conchos. Así despedazaron a Margarita Zavala cuando solamente se encarga de estar protegiendo a borolas. De manera fulminante, la diputada morenista dice: ¿y qué pasó con el caso de la guardería ABC? Todo eso en el sexenio de Calderón, amigos. Margarita Zavala, Margalinflas, se quedó completamente muda después de escuchar. Decisiones que tomamos hace tiempo, que sobre todo que tomó la mayoría. Miren, vamos a posicionarnos desde luego en contra, pero sí quiero decirles que cuando uno hablaba del Consejo de la Judicatura Federal, pues de pronto parecía que a lo mejor era buena idea dividirlo, pero lo que hicieron fue crear un órgano de administración absolutamente poderoso. Es más, tienen el artículo 80, señala más de, 55 facultades para el Consejo, para el órgano de administración judicial. El Consejo de la Judicatura tiene unas 45 facultades y eso que tenía supuestamente las dos funciones. Este órgano que además tiene facultades a montones y muchas de ellas incluso que las puede hasta generar o inventar o poner órganos auxiliares como quieran. Este órgano en su artículo 92 da la idea claramente de que van a poder hacer lo que se les dé la gana. Y ustedes además también lo pueden ver en el artículo 103. Nada más fíjense este órgano de administración judicial que sí toca fondo y que no es verdad que solo trata de cuestiones administrativas. Este órgano de administración judicial tiene órganos auxiliares, la Escuela Nacional de Formación Judicial, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Contraloría, la Unidad de Peritos Judiciales, la Unidad de Administración de la Suprema Corte, la Unidad de Administración del Tribunal Electoral, la Unidad de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y el Centro Público de Mecanismos Alternativos. 9 órganos auxiliares. Todo eso tiene un solo órgano. Claro que puede hacer lo que quiera, pero si además sí se va a encargar de todos los órganos de la Corte, del Tribunal, y se va a encargar de la parte administrativa hasta el último empleo, por un lado, pero también estará revisando pues algunas facultades que se les dieron también de investigación. Yo nada más les comento que este órgano de la administración judicial, que tiene todos estos órganos auxiliares, eso sí no se eligen por votación popular, por supuesto, nada más faltaba. Se trata que se eligen, como lo dice el artículo 100 constitucional. Adivinen por quién. Son 5. Uno por el Poder Ejecutivo. Durarán 6 años, acompañarán. Uno por el Poder Ejecutivo. Otro por el Senado de la República, por sus 2/3 partes. Y 3 por el Pleno de la Corte. Quieren controlar todo y lo hicieron para controlar todo. Y por eso está este órgano de administración de justicia. Y rápidamente, por el tiempo, que desde luego responde al menos de un mes para revisar estas leyes que son profundamente contradictorias con la idea de justicia y los derechos de acceso a la justicia y la independencia judicial. Y está el Tribunal de Disciplina Judicial con 2 órganos, el de investigación de responsabilidades administrativas y el de evaluación de desempeño judicial, que tiene mecanismos que van más allá que la Constitución. La Constitución no habla de esos mecanismos en donde la investigación de desempeño puede ser ordinaria, extraordinaria y de seguimiento, entra al fondo. Nada de certidumbres, ni para los gobernados, ni para quien ejerce la justicia. Al contrario, y de verdad hay joyas realmente de incertidumbre. Por ejemplo, el artículo 145 constitucional, que por supuesto da la posibilidad de cambiar su criterio, nada más faltaba que lo justifique. Sí, claro, fundado y motivado, pues nada más faltaba que no fundara y no motivara, desde luego que lo tiene que hacer. Está facultado para intervenir en la decisión de los jueces, a quienes además puede destituir, no importa que haya sido la voluntad popular quien los haya puesto. Este dictamen está lleno de contradicciones. También salí a la calle, también gané mi distrito y nadie nos pidió que se controlara así el Poder Judicial. Nadie se los pidió. Han interpretado de manera populista lo que ha significado un mandato del pueblo de México, porque nada del derecho al acceso a la justicia y la independencia judicial se resuelve en estas leyes. El PAN votará en contra. ¿Ha concluido, diputada? Sí. Gracias.
Se le agradece su participación. Pues bueno, sin duda, compañeras y compañeros, la oposición y Morena tenemos dos visiones de país y también dos visiones de ver un poder judicial que es una podredumbre en este país, que es un poder que en vez de estar al servicio de la gente y de las y los mexicanos y de la justicia, solo estuvo al servicio de las élites. Porque la justicia llegaba, sí, pero a quien tenía para pagarla. Llegaba, sí, a quien tenía dinero para comprarla. Llegaba así a los altos políticos, porque cuando aquí la diputada del PAN habla de la justicia, yo quisiera preguntarle, diputada, si se refiere a esa justicia en el sexenio de su marido, Felipe Calderón, o se refiere a la justicia de cuando se apagaron las vidas de ABC. Ahí no hubo justicia, y tampoco hubo justicia para las y los mexicanos en sucesos tan atroces como Pasta de Conchos, como Apo, como Atenco, y así una larga lista de sucesos que usted hace un momento menciona y dice, estamos en esta discusión de este dictamen, resultado de las acciones del pasado. Claro, del pasado del PRI, del PAN, claro, de los gobiernos neoliberales, que al Poder Judicial manipulaban como querían, que tiraban los amparos cuando vendían los recursos del pueblo de México, que ustedes hablan de discusión de debates y de querer hacer análisis cuando ustedes en fast track, así, aprobaban los dictámenes en la Cámara de Diputados. ¿O ya se les olvidó a ustedes la reforma energética? ¿Ya se les olvidó a ustedes cuando de un plumazo extinguieron a luz y fuerza del centro dejando a la calle a más de 44,000 empleados? De ese tipo de dos visiones de país, de política, hablamos, de poder judicial hablamos. Hoy aquí no vienen como una oposición defensora del pueblo, aquí parecen voceros del poder judicial, de un poder judicial que vivió con privilegios durante todos estos años. Hoy se está reduciendo de 11 a 9 ministros, hoy se les quita una pensión vitalicia que ni siquiera un año de su salario un mexicano o mexicana a lo largo de su vida podría soñar. Hoy hablamos de un poder judicial que le estamos disminuyendo su salario, ustedes que son respetuosos de la Constitución cuando les conviene, al artículo 127 constitucional que señala que nadie ganará más que el presidente. Pero el Poder Judicial se amparaba. ¿Por qué? Pues porque eran juez y parte. Hoy no quieren que se elimine entonces el Consejo de la Judicatura. Hoy no quieren que hoy haya este nuevo sistema para que no sean ellos mismos los que se evalúen, porque claro, cuando uno se evalúa se pone una estrellita y de 10, es como ustedes que viven en una realidad alterna donde dicen que las mexicanas y los mexicanos los apoyan, pero si fueran apoyados por el pueblo de México, señoras y señores, eso se hubiera visto reflejado el pasado 2 de junio. Entonces ustedes viven en una realidad que nadie más vive más que ustedes, los del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Hoy lo que estamos defendiendo es una justicia más cercana al pueblo de México. Hoy estamos proponiendo, por ejemplo, que haya juzgados itinerantes, porque para poner un ejemplo en Oaxaca, que seguramente ustedes nunca han ido a visitar porque se la pasan en Nueva York, Europa, y esos son sus grandes viajes con los recursos y con el dinero del pueblo que han gastado y que han vivido. Pero en Oaxaca, por ejemplo, 14 de los 16 juzgados del distrito se concentran en la capital. Lo que queremos es que lleguen a la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, que la justicia que el pueblo de México tanto anhela llegue de verdad a sus manos. Así que a la oposición le decimos que deje de mentir con esa careta falsa que defiende al pueblo, porque aquí lo único que defienden son sus privilegios. Pero aquí estamos las diputadas y diputados de Morena y la coalición para seguir peleando por la justicia. Que viva la democracia y que viva un nuevo poder judicial. Les cuento. Y cuando se refieren a justicia por brazo del Poder Judicial, si le tocan ese tema a Margarita, la dejan completamente callada, porque ¿qué hicieron ahí? Absolutamente nada. Y todo lo que dice la diputada morenista tiene razón. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.